Muy buenas noches a todos, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Es un gozo poder congregarnos este día a adorar a nuestro Dios. Esta noche especial en la cual recordamos su sacrificio en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 15. Vamos a examinar los versos 33 al 38. Marcos, capítulo 15, versos 33 al 38. Abra ahí su Biblia, por favor. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: miren, está llamando a Elías. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en la caña, dio a Jesús a beber, diciendo: dejen, veamos si Elías lo viene a bajar. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró, y el velo del templo se rajó en dos, de arriba abajo. Padre Santo, en esta noche venimos ante tu bendita presencia, Señor, rogando que nos perdones nuestros pecados y pidiéndote, Señor, que en esta hora nos ilumines. Señor, que tú abras nuestras mentes, nuestros corazones a la verdad de tu palabra para que podamos comprenderla y a través de ella seamos transformados. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén, amén y amén. Muchas gracias. Pueden ocupar sus asientos. No existe una doctrina más excelente ni más necesaria de predicar que la doctrina de Jesucristo y de este crucificado. Esa fue la pasión del apóstol Pablo, ¿verdad? Predicar a Cristo y a Cristo crucificado. No ha existido en la historia de la humanidad una muerte de tanta importancia, una muerte tan solemne como la de Jesús. En el mismo instante en que Jesús exhaló su último suspiro en la cruz del Calvario, se consumó la obra de la redención. El rescate por los pecadores que estábamos perdidos fue finalmente pagado. El reino de los cielos se abrió plenamente para todos aquellos que creeríamos en él. Marcos nos describe aquí 4 sucesos sobrenaturales ocurridos durante la crucifixión de Jesús. 4 sucesos sobrenaturales ocurridos durante la crucifixión de Jesús. Bueno, ¿cuáles son estos sucesos? En estos versos vamos a observar, en primer lugar, una oscuridad sobrenatural en el verso 33, una exclamación sobrenatural en los versos 34 al 36, una muerte sobrenatural, verso 37, y finalmente una rasgadura sobrenatural en el verso 38. Voy a empezar con el primer punto, una oscuridad sobrenatural en el verso 33. Fíjense, dice Marcos, cuando llegó la hora sexta. El equivalente de la hora sexta en nuestro lenguaje sería el mediodía. ¿Okay? Cuando llegó el mediodía. Para entonces, para ese momento, para el mediodía, Jesús ya había estado colgando en la cruz por 3 horas. Por 3 horas.
¿Y cómo lo sabemos? Bueno, pues el mismo Marcos nos dice en el verso 25 que era la hora tercera cuando le crucificaron. ¿Ok? Y la hora tercera eran las 9 de la mañana. Las 9 de la mañana. O sea, estos eventos que vamos a empezar a ver aquí hoy, en este momento, ocurrieron a partir de las 12, pero Jesús ya había estado en la cruz desde las 9 de la mañana. Habían transcurrido 3 horas desde que Él había sido crucificado. Y en esas 3 horas habían sucedido varias cosas. Los soldados romanos se habían repartido sus vestidos. Usted puede ver eso en el verso 24, ¿verdad? En el verso 24 dice que los soldados romanos habían repartido sus vestidos. Las personas que pasaban por frente al lugar donde estaban los crucificados estaban injuriándolo, o sea, se burlaban de ellos. Usted puede ver eso en el verso 29. Los principales sacerdotes y los escribas también participaron de esas burlas. También estaban blasfemando y burlándose del Señor. Usted puede ver eso en el verso 31. Junto a Jesús habían 2 hombres que habían sido crucificados. Y ellos también le insultaban. Usted puede ver eso en el verso 32. O sea, a los 2 lados de Jesús habían hombres crucificados y todos, incluidos ellos, también estaban insultando al Señor. A las 12 del día ya Jesús había hablado 3 veces desde la cruz. Había hablado 3 veces. Lo primero que dijo fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Usted puede ver esa cita en Lucas 23:34. O sea, fíjense, aquel que estaban crucificando, aquel que estaban asesinando, en vez de pedir fuego del cielo, dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Luego, un poco después, Jesús desde la cruz vio a su madre María y al discípulo Juan, y dirigiéndose al apóstol Juan y a María les dijo: Hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. O sea, Jesús en ese momento estaba más preocupado por su madre que por él mismo y encarga a su mamá al cuidado del apóstol Juan. Usted puede ver esa cita en Juan 19, 26 y 27. Un tiempo después, uno de los 2 hombres que estaba crucificado a su lado se arrepintió y clamó al Señor. Y le pidió perdón, y le pidió que lo recibiera en su reino. Y Jesús le dio una preciosa promesa. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Todo eso había transcurrido en estas 3 horas. Y eran exactamente las 12 del mediodía, cuando el sol estaba en su cenit, y de repente sucedió algo muy dramático. Dice Marcos que hubo una oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9. O sea, desde las 12 hasta la hora 9, y la hora 9 eran las 3 de la tarde. De tal manera que hubo oscuridad desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Y cuando usted lee esto, yo no sé usted, pero yo enseguida me hago preguntas, ¿verdad? ¿Cuál sería la causa de esta oscuridad? ¿Tenía algún significado esta oscuridad? Lo primero que quiero que entienda es que esta oscuridad no tuvo causas naturales. No tuvo causas naturales. No pudo haber sido causada por un eclipse. ¿Por qué? Porque la Pascua judía siempre se celebraba en el tiempo de luna llena. Así que no fue por causas naturales. Ahora, quiero que entienda que en las Escrituras la oscuridad siempre simboliza la ira y el juicio de Dios. O sea, la oscuridad es usada como un símbolo de la ira y del juicio de Dios. De hecho, el Señor Jesucristo describió el infierno como las tinieblas de afuera.
Usted puede ver eso en Mateo 22:13. O sea, el infierno es visto como las tinieblas de afuera. Así es como Él define ese lugar donde se manifiesta el juicio pleno de Dios. Por tanto, hay algo que quiero que entienda, y es que la oscuridad simboliza la presencia de Dios en juicio. No simboliza la ausencia de Dios, porque Dios no está ausente en ningún lugar, porque Dios es omnipresente. Dios está en todas partes. Simboliza la presencia de Dios en juicio. En juicio. Si examinamos la crucifixión y la muerte de nuestro bendito Señor Jesucristo desde una perspectiva humana, podemos concluir que la crucifixión de Jesús fue sin dudas la injusticia más atroz en la historia de la humanidad. Jesús no tenía pecados. Jesús fue concebido sin pecado y jamás pecó. Él era santo, Él no tenía que morir. El Señor fue asesinado tras un juicio ilegal que lo condenó a una ejecución ilegal, con testigos falsos, testimonios falsos. Por tanto, podemos concluir que desde una perspectiva humana, la crucifixión de Jesús fue el mayor acto de blasfemia que se ha cometido a lo largo de la historia. Pero por otro lado, si analizamos la crucifixión de Jesús desde la perspectiva divina, podemos concluir que esa crucifixión fue el acto de justicia más grande exigido por el Dios Santo. El acto de justicia más grande exigido por el Dios Santo. Yo quiero que usted entienda, Jesús no fue crucificado por error. Muchas veces preguntamos, ¿quién mató a Jesús? ¿Fueron los judíos? ¿Fueron los romanos? ¿Fue que Jesús se equivocó? No. A Jesús lo mató Dios mismo. A Jesús lo mató Dios mismo. El apóstol Pablo, la Escritura nos dice, en Hechos 2:23, que Él fue crucificado debido al plan predeterminado y al previo conocimiento de Dios. Eso lo dijo el apóstol Pedro, no el apóstol Pablo, ¿cierto? ¿Ok? En la cruz, Dios estaba descargando su ira contra el pecado. En un sentido soteriológico, en otras palabras, en la cruz, Dios estaba castigando el pecado para poder salvar a aquellos que estábamos perdidos. El Dios Santo, la justicia divina, exigía castigo por el pecado. Por tanto, allí en la cruz, Dios descargó su ira santa contra el pecado. Y lo hizo con el propósito de salvar a los hombres. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, ¿quién fue? Jesucristo. El Señor nunca pecó. Fue concebido sin pecado, vivió una vida pura y Él mismo le preguntó a sus enemigos, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Al que no conoció pecado, dice la palabra, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué significan esas palabras? ¿Sabe? Ese es el Evangelio en una sola oración. Jesucristo es el santo Hijo de Dios, perfecto y sin pecado. Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Él descendió del cielo, Él se humanó, se hizo hombre y por tanto asumió la naturaleza humana. Es una persona
con dos naturalezas, humana y divina. El Dios hombre. Y en la cruz, Dios el Padre trató a su Hijo Jesucristo como si fuera un pecador, aunque Él no lo era. No lo era. Y Dios el Padre hizo que su Hijo muriera como un sustituto para pagar el castigo por el pecado de todos aquellos que creeríamos en Él. Sabe que en la cruz la ira de Dios se agotó sobre Él. Y de ese modo se cumplió el justo requisito de la ley divina que exigía que el pecador pagara su culpa. Durante esas 3 horas, Jesús, el santo y perfecto Hijo de Dios, bebió hasta el último sorbo de la copa de la ira de Dios. Fue por eso que cuando él oró en Getsemaní dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo, sino como tú quieres. Jesús en esas horas recibió la ira infinita de Dios, movida por su santidad infinita. Dios en esas horas de castigo en la cruz del Calvario desató un castigo infinito sobre su infinito Hijo. Y en esas horas de sufrimiento en la cruz del Calvario, Jesús, siendo una persona infinita, pudo absorber la tortura del infierno que debía recaer sobre todos aquellos que creeríamos en Él. Un castigo infinito en solo 3 horas. En esas 3 horas, Jesús sufrió el infierno por todos nosotros. Jesús padeció el infierno por todos nosotros. Cuando un pecador se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesucristo, Dios le acredita, Dios le imputa la perfecta justicia de Cristo. De tal manera que los pecadores que aún no hemos sido hechos justos, porque aún después de ser salvos, usted y yo seguimos pecando. Los pecadores que aún no hemos sido hechos justos, ahora en Cristo y por la fe en Cristo somos tratados como si fuéramos justos. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario Jesucristo llevó el castigo por nuestros pecados, para que nosotros, ahora por la fe en Él, pudiéramos vestirnos de su perfecta justicia. Dios lo trató, Dios trató a su Hijo amado, Dios trató a Jesucristo como si hubiera cometido todos nuestros pecados. Y ahora Él nos trata a nosotros, cuando estamos en Jesucristo, cuando hemos creído en Él, Él nos trata a nosotros como si solo hiciéramos las obras justas de su Hijo amado, como si viviéramos su vida perfecta. La muerte de Cristo en la cruz fue el acto más eficaz jamás realizado a favor de los pecadores condenados. Y si usted pregunta por qué, porque en la cruz Jesucristo con su sangre pagó el precio de nuestra libertad, pagó el precio de nuestro pecado. La condenación que había sobre nosotros fue limpia, fue quitada por la sangre de Cristo. Por tanto, la crucifixión fue el evento principal en la historia de la redención humana. La cruz de Cristo ha sido el evento principal del plan de redención.
¿Por qué Pablo nos dice en 2 Corintios 5:19 que en la cruz, fíjense, en la cruz Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones? ¿Se da cuenta que este fue el plan de Dios? Este fue el plan de Dios. Esta fue la manera en que Dios estableció que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Él mismo. Porque desde el momento en que los hombres pecamos, todos los hombres estábamos bajo la ira de Dios. Bajo la ira de Dios. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento que se ofrecían como ofrendas por el pecado no lograban expiar el pecado. Simplemente los cubrían, pero no expiaban el pecado. Es por eso que el autor de Hebreos dice en Hebreos capítulo 10, versos 11 y 12, ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. O sea, durante años los sacerdotes venían ofreciendo sacrificios, pero esos sacrificios no podían quitar el pecado, simplemente los cubrían. Note lo que dice el verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio. ¿Sabe? No hace falta sacrificar a Cristo 2 veces. La misa es una aberración. Porque en un solo sacrificio fue suficiente para que el perdón absoluto y total de los pecados estuviera pleno. Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, fíjense, ¿para cuándo? Para siempre se sentó a la diestra de Dios. ¿Sabe? Y lo que hace el autor de Hebreo ahí es que contrasta el sacerdocio arónico con el sacerdocio de Jesucristo. ¿Sabe? No sé cuántos han leído el libro de Hebreos, es un libro precioso. Habla de la superioridad de Cristo. Dice que Cristo es superior a los ángeles, a los profetas, a Moisés, a la ley, a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Y aquí está poniendo a Cristo, comparando el sacerdocio de Cristo con el sacerdocio arónico, el sacerdocio del Antiguo Testamento. ¿Sabe? En el Antiguo Testamento los sacerdotes estaban de pie todo el tiempo, estaban continuamente ofreciendo sacrificios, pero dice aquí el autor que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. Ellos tenían que ofrecer sacrificio continuo. Cristo ofreció un solo sacrificio. ¿Por qué? Hebreos 10:14 dice, porque por una ofrenda, Él ha hecho, note lo que dice a continuación, perfecto para siempre a los que son santificados. Aquel que pone su fe en Cristo es santificado, es perdonado. Todos sus pecados pasados, presentes y por venir son perdonados. Es por eso que usted ve que las cartas empiezan diciendo a los santos de Dios que están en Roma, a los santos de Dios que están en Corinto, a los santos de Dios que están en Éfeso. Toda persona que ha puesto su fe en Cristo es un santo. Posicionalmente, ¿por qué? Porque tus pecados fueron perdonados en Cristo, Dios te reconcilió con Él mismo y por tanto en ese momento, posicionalmente tú eres un santo. A pesar de que sabemos que Dios está obrando una santificación progresiva que durará hasta el día que vayamos a su bendita presencia. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban, anunciaban el único y verdadero sacrificio aceptable y final que lograría lo que todos esos sacrificios del Antiguo Testamento no pudieron lograr. Jesucristo, amado hermano, la Biblia lo define como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo dijo Juan el Bautista en Juan 1, 29 y 36. ¿Sabe? Y con esa expresión Juan el Bautista estaba haciendo una referencia al sacrificio de Jesucristo en la cruz para hacer expiación por nuestros pecados. Estaba diciendo que Cristo sería el Cordero Pascual que vendría a dar su vida en rescate por nosotros.
durante esas 3 horas de oscuridad, no hay registro de que alguien hablara, ni siquiera el Señor Jesucristo. Ni siquiera el Señor Jesucristo. Y luego que terminó la oscuridad sobrenatural, escuchamos una exclamación sobrenatural, versos 34 al 36. Dice el verso 34, y a la hora novena, amado hermano, son las 3 de la tarde. ¿Ok? Las 3 de la tarde. Jesús clamó con fuerte voz: Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe? Esa es una afirmación profunda, una afirmación teológica profunda. Se dice que Martín Lutero trató de aislarse por un tiempo para tratar de penetrar este misterio y regresó tan confundido como se había ido. Esta es la única vez que se registra en los evangelios en que Jesús se dirige a Dios no como Padre, sino como Dios. Se dirige a Dios y estas palabras provienen del Salmo 22.1. Salmo 22.1 comienza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿A qué se refería el salmista? ¿A qué se refiere Jesús cuando usó estas palabras del Salmo 22? ¿Cómo podemos entender estas palabras? ¿Cómo entender lo que Jesús estaba diciendo en la cruz del Calvario? ¿Sabe? Es evidente que esto indica que esta experiencia es un sufrimiento final. Un sufrimiento final. Y un recordatorio para todos los pecadores. Aquí hay una enseñanza tremenda, profunda, importante para todos nosotros. Recuerde, Jesús estaba experimentando el castigo del infierno en ese tiempo. Por tanto, esto nos recuerda que en el infierno los pecadores que no se arrepientan de sus pecados experimentarán la ira divina y que nunca habrá consuelo allí. Nunca habrá consuelo en el infierno. No hay segundas oportunidades. No existe un purgatorio. Cuando una persona muere, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Toda persona, todo ser humano va a existir eternamente. Y toda persona va a existir eternamente en uno de dos lugares. O en el cielo, en la presencia de Dios, o en el infierno eterno. No existe término medio. No existe término medio. En la cruz, Jesús probó el infierno. En la cruz, Jesús probó el infierno. Y el infierno es el lugar donde los pecadores que no se arrepienten van a experimentar la ira santa de Dios por la eternidad. Pero no solamente la ira santa de Dios, sino su abandono. Fíjense la palabra de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué significa esto? Dios nunca está en el infierno para consolar, para animar, para aliviar. Dios no está en el infierno para consolar, amar o aliviar. Los pecadores han sido abandonados a su suerte y están sufriendo la ira santa de Dios por la eternidad. ¿Sabe? Sin duda el abandono es algo terrible. Es muy triste cuando un hijo es abandonado por sus padres, ¿cierto? Duele ver a un hijo abandonado por sus padres. Pero déjeme decirle, la Biblia dice que aún en ese caso hay esperanza, porque la Escritura dice en el Salmo 27:10, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá.
O sea, ese abandono tiene solución. Tiene solución. Es doloroso cuando un cónyuge abandona a su pareja. Es muy triste cuando eso ocurre. Pero escúcheme bien. No hay nada en este mundo. No hay nada en este mundo que pueda compararse a lo terrible que resulta la expectativa del abandono divino. Nada en este mundo puede compararse a ese dolor, a ese sufrimiento. ¿Sabe que la Biblia describe el infierno como la muerte segunda? La muerte segunda. ¿Por qué? Porque es la eterna separación de Dios. Es el abandono eterno de Dios. El abandono eterno de Dios. Y usted puede ver esa expresión en Apocalipsis 2:11, Apocalipsis 20:6, Apocalipsis 20:14 y Apocalipsis 21:8, donde dice que los pecadores irán al infierno eterno, que es la muerte segunda. El abandono eterno de Dios. Aquellos que no se arrepienten de sus pecados y reciban a Jesucristo por la fe, sufrirán, dice Mateo 25:46, castigo eterno. Castigo eterno. Ahora, ¿cuál es la solución al pecado? ¿Cuál fue la única solución al pecado? ¿Sabe? La gente andaba angustiada cuando el coronavirus, porque todo el mundo tenía miedo de morirse. Y si usted le decían, hay una vacuna, venía y se la ponía, ¿cierto? ¿Sabe? Si usted no lo sabe, la causa de toda muerte es el pecado. Y sin embargo existe el remedio y la gente lo rechaza. ¿Cuál es la solución al pecado? El apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro 18:19, ustedes saben que no fueron redimidos, ¿sabe? Y ese término se puede también traducir como rescatados de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. O sea, el precio de nuestra libertad, el precio de redimirnos, de comprarnos de donde estábamos nosotros en la vida de pecado, fue la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario. Fue precio de sangre, no cualquier sangre, la sangre del eterno Hijo de Dios, la sangre del Cordero Inmaculado, la sangre del único que no había pecado. La sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario fue el precio pagado para satisfacer la justicia santa de Dios. Y sabe, aquí quiero aclarar algo, porque mucha gente dice que Cristo tuvo que ir al infierno 3 días a sufrir allí todos los infiernos, los horrores del infierno. ¿Sabe? Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Jesús nos salvó. ¿Sabe de quién? De la ira de Dios. No de la ira del diablo. De la ira de Dios. De la santidad ofendida de Dios. Somos salvos de la ira de Dios, por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Somos salvos de Dios mismo, por Dios mismo y para Dios mismo. El único que puede condenarnos y enviarnos al infierno, Jesús lo dijo claramente, teman a Dios, no a los hombres, porque Dios es el único que puede condenar su alma al infierno eterno. ¿Ok? Y hoy estamos meditando en el significado que tiene la cruz del Calvario para nosotros los creyentes. Quiero compartirte las palabras del predicador puritano John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino. Dijo lo siguiente: si quieres librarte de un corazón duro, aquel gran enemigo para el crecimiento de la gracia, del temor, invierte mucho tiempo con Cristo crucificado en tus meditaciones, porque esto
es un excelente remedio contra la dureza de corazón. Una visión correcta de Él, colgado allí por tus pecados, disolverá tu corazón en lágrimas y lo hará más blando y tierno. Cuando uno entiende lo que significó la cruz para Cristo, no queda más que sentir dolor por mi pecado. Dolor por mi pecado. Ahora, note lo que sucedió después, verso 35. Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, miren, este llama a Elías. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndole en una caña dio a beber a Jesús diciendo, dejen, vamos a ver si Elías lo viene a bajar. Aquellas personas estaban tan ciegas que no comprendían lo que realmente estaba sucediendo. Se estaban burlando del Señor. Siguieron burlándose del Señor. Estaban tan ciegos y tan sordos que no habían entendido que ellos habían crucificado al Señor de la gloria, como lo dice Pablo en 1 Corintios 2:8. El que estaba clavado en aquella cruz era el Señor de la gloria. Y después de la exclamación sobrenatural de Jesús, vamos a ver una muerte sobrenatural, una muerte sobrenatural. Verso 37, dice, pero Jesús, dando un fuerte grito. Ahora, quiero que por un momento reflexione conmigo. ¿Sabe? Las personas que habían sido crucificadas usualmente morían de asfixia. De asfixia. Se ahogaban en su propia sangre, en sus propios líquidos, debido a la acumulación de estos en los pulmones. Así que usualmente las personas que estaban crucificadas después de unas horas, quedaban sin aliento, sin fuerzas, y eran incapaces incluso muchas veces hasta de hablar. ¿Ok? Sin embargo, aquí vemos que Jesús tenía fuerzas. Y no solamente eso, sino que Él fue capaz de gritar con fuerza. ¿Ok? ¿Sabe? En estos momentos Él proclamó otra frase preciosa que está en Juan 19:30. Él dijo, consumado es. El término griego tetelestai significa todo está cumplido. Todo está terminado. Ya está hecho. El precio fue pagado en la totalidad. La obra de salvación está completa. Indicando que Jesús ha completado su misión terrenal. Recuerden que Él dijo que Él había venido ¿a qué? A buscar y a salvar ¿a quiénes? Lo que se había perdido. Y recuerden lo que dice Isaías, todos nosotros nos descarramos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. ¿Ok? Allí en la cruz del Calvario, Cristo pagó el rescate de nuestra liberación. El rescate de nuestra liberación. Ahora, note su próxima frase registrada en Lucas 23:46. Dice que Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Note en manos de quién encomendó su espíritu el Señor. No fue en las manos del diablo, fue en las manos del Señor, fue en las manos del Padre. ¿Ok? Y dice que después, y habiendo dicho esto, expiró. ¿Sabe? En ese momento Jesús estaba citando el Salmo 31:5. Salmo 31:5 dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. Recuerde, Jesús, a lo largo de toda esta semana y especialmente en la crucifixión, se cumplieron varias profecías. Después de haber proclamado su victoria, quiero que entienda algo, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario no fue una derrota, fue su victoria. La Escritura dice que en la cruz Cristo derrotó a las potestades, la llevó cautiva y tomó el acta de los decretos que nos era contrario
el acta en la cual estaban escritas nuestras acusaciones y las rompió para siempre. Después de haber proclamado su victoria y la consumación de su obra de redención, dice Marcos, Jesús expiró. Jesús expiró. Y el punto que quiero que entienda aquí, amado hermano, es que Jesús entregó su vida. Él entregó su vida. Su muerte fue puramente voluntaria. Ahora, el objetivo, y que quiero que entienda, es que Él no murió por causas naturales. Él no murió por causas naturales. Como dice W.C. Robinson, pues ningún hombre común en toda la historia ha tenido jamás el poder de desprenderse de su espíritu, de su propia voluntad, como lo hizo Jesús. ¿Sabe? Voy a explicárselo de otra manera para que le sea más sencillo de entender. Usualmente cuando una persona era crucificada, duraba incluso días colgado en la cruz del Calvario, colgado en la cruz. ¿Ok? O sea, las personas crucificadas duraban incluso días. Ese tipo de ejecución era tortuoso y era largo. Se acostumbraba a que para acelerar el proceso, en ocasiones los soldados le quebraban los huesos de los pies a los que estaban colgados para que no pudieran erguirse para tratar de respirar. Y de esa forma se ahogaran más pronto, murieran más pronto. ¿Ok? También al quebrarle los huesos de los pies, como eran huesos largos, corrían también el riesgo de que ocurriera un embolismo que los matara mucho más rápido. Ahora, escuche lo que pasó con Jesús. Dice Juan 19, 31 al 33. Juan 19, 31 al 33. Dice que los judíos entonces, como era el día de preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, le pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. O sea, querían que le quebraran la pierna y los bajaran de la cruz, lo llevaran a otro lugar, ¿verdad? Verso 32. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro, que había sido crucificado con Jesús. Note lo que dice el verso 33. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. ¿Sabe? Y eso había sido profetizado en el Antiguo Testamento, de que sus piernas no serían quebradas. De modo que aún sus enemigos cumplieron sus profecías, sin saberlo. ¿Ok? Debido a que la muerte no ocurría tan rápido, el mismo Pilato se sorprendió. Y si usted lee en Marcos 15, 44, dice, Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto. ¿Sabe? Y el centurión, para cerciorarse, fue y le atravesó el costado con una lanza. ¿Ok? Así que el punto que quiero que entienda es que a Jesús nadie le quitó la vida. No fueron los hombres, sino que Él mismo entregó su vida por su propia voluntad. Tal como Él había dicho en Juan 10, 18, Jesús dijo, nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para volverla a tomar de nuevo. Aún en la muerte fue victorioso. Nadie podía quitarle la vida. Ni sus enemigos, ni el diablo, ni los demonios podían quitarle la vida. Hemos examinado la muerte sobrenatural. Y finalmente vamos a analizar la rajadura sobrenatural. Verso 38. Una rajadura sobrenatural. Dice el verso 38, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Sabe? El velo del templo era una cortina muy, muy gruesa. Y según Éxodo, el libro de Éxodo, en el capítulo 26, verso 31, dice,
Harás además un velo de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido. Será hecho con querubines, obra hábil artífice. O sea, este era un velo que estaba en un lugar especial. Y era un velo que tenía un propósito específico. Este velo simbolizaba la separación entre el Dios Santo y los hombres pecadores. Este velo separaba, tanto en el tabernáculo como en el templo, el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, el día de la expiación, según Levítico 16, a ofrecer sacrificio por sí mismo y por el pueblo. ¿Por qué? Porque allí en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, allí en el lugar santísimo estaba, sobre el arca del pacto estaba el propiciatorio, allí en el lugar santísimo era donde se manifestaba la gloria de Dios. Note lo que dice, este velo se rasgó, o sea, el velo que separaba el lugar santo, que era donde oficiaban los sacerdotes, del lugar santísimo, donde estaba el arca, donde se manifestaba la gloria de Dios, donde estaba el propiciatorio, el velo que separaba estos lugares, indicando la separación del Dios Santo de los pecadores, se rompió. Pero nota que dice que se rompió ¿de dónde? De arriba abajo. Porque este velo no fue un hombre quien lo rompió, fue Dios mismo quien lo rompió. Dios lo rasgó, Él mismo. Dios de un solo golpe puso fin a todas las formas de adoración del antiguo pacto. Porque en ese momento Jesucristo, el Hijo de Dios, llevó los pecados de todos aquellos que creíamos en Él y satisfizo su perfecta justicia. El camino de vuelta a Dios había sido abierto. El camino de vuelta a Dios había sido abierto. Con la muerte de Jesús en la cruz, los pecados de todos aquellos que creíamos en Él fueron plenamente pagados. Este acto simbolizaba el fin de todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Con ese acto, la ley ceremonial quedó abolida. Por tanto, escuche bien, no hay más lugar santo, no hay más lugar santísimo, no hay más sumo sacerdote, no hay más sacerdote, no hay más altar, no hay más sacrificio, no hay más templo. Todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento quedó abolido por la obra de Cristo. Y es por eso que es importante, iglesia, porque veo una tendencia hoy a volver, algunas iglesias están volviendo a las prácticas judaicas, ¿verdad? Y usted ve personas en la iglesia usando indumentaria judía. ¿Ok? ¿Sabe? J.C. Riley, que fue un famoso predicador puritano, escribió lo siguiente: que nunca olvidemos la lección práctica del velo rasgado. Intentar revivir el ceremonial judío en la iglesia de Cristo, volviendo a los altares, los sacrificios y el sacerdocio, no es nada más que cerrar de nuevo el velo rasgado y encender una vela al mediodía. En otras palabras, es volver al antiguo pacto, es mancillar la sangre de Cristo. Dios mismo rasgó el velo de arriba abajo. ¿En qué momento? ¿Sabe? Lo hizo en el momento en que los sacerdotes debían comenzar a sacrificar cientos de miles de corderos pascuales. ¿Por qué? Porque de ese modo Él indicó que el único y verdadero cordero pascual había dejado obsoleto todos aquellos sacrificios. Hasta ahí llegó el sistema sacrificial. No existe una explicación humana
para esa rasgadura del velo. Fue obra de Dios, fue una obra sobrenatural, fue una obra divina. Jesús dijo que Él había venido a buscar y a salvar los que estábamos perdidos. Lucas 19:10. Por tanto, y ya estoy terminando con esto, amado hermano, la salvación de la ira de Dios es un concepto clave en la Biblia. ¿Sabe? A la gente no le gusta oír de que Dios está airado. Pero ¿sabe que la Biblia dice que Dios está airado con el pecador todos los días? Si usted no se ha arrepentido de sus pecados y usted no ha recibido a Cristo, usted está todos los días bajo la ira de Dios. La salvación de la ira de Dios es un concepto clave en la Biblia, que se refiere a escapar de la condenación y del castigo de Dios, el castigo que Él imparte por nuestros pecados. La Biblia enseña que todos los hombres, por naturaleza, estábamos bajo la ira de Dios, porque todos somos pecadores, todos, sin excepción. Todos fuimos concebidos en pecado. Pero en la cruz del Calvario, Jesucristo sufrió la ira y el abandono de Dios y murió como nuestro sustituto para pagar el precio de nuestra redención. Mediante su sacrificio en la cruz, Jesucristo hizo que Dios nos fuera favorable. Él es nuestra propiciación. ¿Ok? En otras palabras, Jesucristo hizo que en vez de sentir ira, ahora en Él, a través de Él, Dios nos mira de manera favorable. En la cruz, Dios, en su gran amor y gracia, nos ha provisto un camino para la salvación a través de la fe en Jesucristo. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo obtuvo la victoria en la cruz del Calvario para que todos aquellos que lo recibimos por la fe tengamos acceso de vuelta a Dios y podamos tener comunión plena con Él. Y cuando un pecador se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo por la fe, ese mismo instante es perdonado de todos sus pecados y dice la Escritura, y somos hechos hijos de Dios. Hijos de Dios por la victoria de Cristo en la cruz. Te invito a orar. Padre, te pedimos ahora que nos prepare, Señor, que prepare nuestros corazones para participar de tu Santa Cena. Y Padre, estamos muy agradecidos por la obra de Cristo, porque a través de Él tú nos has redimido, Señor. Gracias porque tú estuviste dispuesto a dar tu Hijo amado como nuestro sustituto. Señor, y sabemos que cuando Él murió, también nosotros hemos muerto en Él. Porque su muerte fue en nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto. Así que nosotros estuvimos allí cuando tú viniste y te manifestaste en la oscuridad, Señor, y en el juicio. También estuvimos allí, Señor, cuando se abrió el camino a tu santa presencia, cuando rasgaste el velo de arriba abajo. Señor, gracias por el regalo de la salvación, un regalo que no tiene precio, un regalo que no tiene paralelo. Sabemos, Señor, que hay un solo evangelio, que hay un solo Salvador, que hay un solo sacrificio, un solo camino de salvación, Jesucristo. Bendecimos tu nombre por traernos a la verdad y salvarnos. Y oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.